Una operación aerotransportada es, al corazón, un experimento de sincronía. Miles de hombres lanzados detrás de las líneas enemigas, escoltados por un plan que espera que paracaidistas, planeadores y columnas terrestres hablen el mismo idioma en el mismo tiempo. Si esa voz falla, si los controladores no pueden pedir artillería, si los comandantes en el puente no reciben la confirmación del avance, o si el apoyo aéreo no sabe a quién atacar, la operación se deshilacha. En Market Garden, esa hipótesis se hizo realidad. Las radios de la Primera División Aerotransportada Británica ofrecieron un rendimiento muy inferior al esperado, alcance menor, sincronización rota y sets configurados con frecuencias equivocadas. La consecuencia fue que unidades aisladas quedaron sin posibilidad de pedir ayuda o reportar su situación, y los pilotos no pudieron identificar claramente objetivos amigos desde el aire. Cuando la línea de voz se quiebra, la guerra retrocede a señales visuales, mensajeros a pie y esperanza. Esa fragilidad técnica era conocida antes de la operación y, aún así, estalló con consecuencias letales sobre el terreno. El sargento que toma el centro de nuestra historia no figura en los papeles de alto mando. Es un suboficial de señales, curtido por años de trabajo con cables, baterías y sets portátiles. No es un técnico académico, sino un artesano de la comunicación. Sabe cómo improvisar una antena con alambre, cómo recablear un enchufe oxidado, cómo tantear una frecuencia hasta que alguien le responda. Su ventaja no es el brillo teórico, sino la paciencia para peinar un paisaje de chabolas y campanarios y encontrar, entre el ruido y la interferencia, un punto donde la electricidad sea capaz de traducir órdenes. Ese perfil importa porque las grandes batallas no las ganan los manuales, sino las manos que arreglan el hilo cuando la máquina oficial se rompe. Las fallas no eran mitológicas, eran técnicas y previsibles. Los sets Wireless Set No. 22 y otros equipos de enlace disponibles en la operación tenían un rango efectivo limitado y eran extremadamente sensibles al entorno urbano, al follaje del bocage y a errores de configuración. En Arnhem se descubrió que algunos conjuntos estaban en frecuencias equivocadas, otros tenían baterías descargadas por ensayos y cancelaciones previas, y muchos simplemente no cubrían las distancias entre puntos de caída y objetivos. Peor aún, las antenas largas que algunos oficiales ordenaron usar resultaron inútiles en la física concreta del sitio. A veces, la supuesta solución empeoró la recepción. La consecuencia fue brutal. Sin radio, el puente no podía pedir refuerzos de artillería ni coordinar un ataque aéreo. Las columnas terrestres quedaban a ciegas para saber si el puente estaba asegurado, y los paracaidistas aislados se vieron reducidos a improvisar señales visuales que no bastaban contra la rapidez del combate móvil. Todo esto era técnicamente documentado y, más grave de lo admitido, inicialmente por los mandos. En medio de la confusión, el sargento notó cosas pequeñas que otros habían descartado. La iglesia de un pueblo cercano tenía una torre relativamente alta. Un molino sin aspas dominaba un claro que no aparecía en los mapas de la brigada. Un conjunto de postes telefónicos corría hacia una caseta abandonada. En esas piezas del paisaje, la física de la radio cambiaba. Una antena colocada en lo alto de una torre podría, con un milagro de cable y ajuste, reconectar un puesto aislado con la retaguardia. Esa observación era práctica, no teórica. No se trataba de mandar a la RAF una petición general, sino de escalar hasta un punto donde la línea pudiera saltar obstáculos y reingresar en la red de mando. Era una apuesta, colocar hombres y equipamiento en lugares expuestos con la esperanza de que la sombra de la iglesia les diera alcance, y con él, voz. La propuesta del sargento era simple en concepto y arriesgada en ejecución: subir gente y equipos a puntos de altura para establecer relés, tender cable telefónico manualmente entre agrupaciones aisladas y, donde fuera posible, pedir ayuda a la resistencia local para usar tramos de línea civil como conducto temporal. Concretamente proponía instalar una antena improvisada en lo alto de la torre de la iglesia, un mástil de madera reforzado y alambres de fortuna conectados al WS-22,
o a sets VHF más potentes dispuestos en VIPs, Jeeps radio, cuando existieran, tendido rápido de cable de campo entre puntos clave para restablecer enlaces de voz donde la radio no alcanzara, usar el cable telefónico entregado como parte del equipamiento, una opción contemplada por planificadores y que cierta bibliografía aconsejaba traer como contingencia, reutilizar infraestructura civil y colaboración con la resistencia para obtener puntos de conexión o simplemente para que alguien mantuviera la vigilia en la torre. Todo ello significaba dejar expuesto material de alto valor, depender de civiles en zona hostil y renunciar a la seguridad del anonimato. Aún así, la alternativa era peor: permanecer mudos. No fue una aprobación automática. Los oficiales evaluaron el proyecto en términos simples. Exponer a un operador en una torre lo convertía en un blanco perfecto para morteros o francotiradores. Tender cable a través de vías abiertas podía ser detectado, y emplear una antena improvisada podía atraer ataques aéreos. Además, comandos de señales discutían si la manipulación de los sets por personal de campo podría empeorar la situación o provocar interferencias. El sargento no ignoró esos riesgos. Los enfrentó con números y urgencia. Sin enlace, las unidades aisladas se estaban quedando sin reservas, sin posibilidad de evacuar heridos ni solicitar apoyo. Las probabilidades de colapso defensivo crecía con cada hora. La firma final de la aprobación vino de la crudeza: o probamos ahora con lo que tenemos o aceptamos la desintegración de la misión. Le dieron permiso con condiciones: mínimo personal expuesto, cordones de seguridad y apoyo de fusileros cercanos para defender la torre. La ejecución fue casi cinematográfica en su austeridad. Bajo un cielo sin luna, hombres arrastraron un mástil de madera hasta la base de la torre. Un zapador sujetó la base con estachas, mientras otro subía por la escalera de servicio con un balde de herramientas. El sargento, con guantes y vendas, ajustó un alambre que sería la antena, soldó un conector improvisado y probó la continuidad con un polímetro robado al taller de señales. Al mismo tiempo, otros equipos tiraban del cable telefónico entre un puesto de observación en el flanco y una casa de granja que servía de relevo. Los vecinos, obligados por la presencia aliada y por la resistencia local, facilitaron tablas y escaleras. Hubo momentos de pánico, ruidos de motor cercano, la sombra de una patrulla enemiga que pasaba muy cerca, la sensación de que cualquier chispa podría significar muerte. Pero la red se tendía metro a metro y cuando una conexión chisporroteó por primera vez, la voz del operador sonó desde el otro lado, como si se hubiese roto un hechizo. «Aquí base, os recibimos, repitan posición». Fue una victoria mínima y cataclísmica a la vez. Con la antena en su sitio y el cable tensado, llegó la señal que cambió el día. Una transmisión entre un puesto aislado y el mando de brigada. La primera comunicación fue breve, cruda y práctica. Confirmación de posición, solicitud de munición y reporte de heridos. Con esa voz el mando pudo redirigir un Jeep VIP que llevaba una SCR set VHF para conectarse a cazas asignados o autorizar un tirador de artillería para preparar fuego de supresión. Se pudieron coordinar retazos de evacuación y recambio de munición. La sincronización que vino después no fue perfecta, pero fue decisiva. Cuando el apoyo aéreo pudo recibir coordenadas fiables, aunque tardías, la capacidad de respuesta dejó de ser nula y la moral de los hombres varados creció notablemente. Donde antes reinaba la incertidumbre, apareció una cadena de órdenes y con ella acciones que atenuaron la catástrofe que hubiera seguido a la ruptura definitiva del enlace. Vívidos relatos de operadores que consiguieron señales desde puntos elevados aparecen en los relatos y análisis de Market Garden. La primera señal recibida por el mando central, gracias a la torre relé improvisada, no fue heroica, fue administrativa y práctica. Unidad A 1330 bajo fuego, solicitamos 3 cajas de munición, petición de evacuación de 10 hombres heridos. Lo que aquella línea de voz permitió de inmediato fue ajustar prioridades. Un mando que hasta entonces ordenaba maniobras según mapas fríos y datos fragmentarios
pudo ahora mandar un vehículo de resuministro por una ruta más corta, desviar un pelotón de apoyo y preparar un helicóptero de evacuación improvisado cuando fuera seguro. Ese intercambio mostró una realidad dura. En las operaciones aerotransportadas, la información transforma recursos. Con la voz vuelta, las órdenes dejaron de ser suposiciones y se convirtieron en acciones. La improvisación técnica del sargento no resolvió la batalla, pero cambió decisiones tácticas que, sumadas, salvaron vidas y conservaron capacidad de combate en el área afectada. Lectura base sobre comunicación y toma de decisiones en Market Garden. La vuelta de la comunicación permitió un efecto dominó logístico. En lugar de enviar grandes convoyes por rutas inseguras, el mando coordinó envíos pequeños y guiados, jeeps VIP equipados, conductores con mapas actualizados y escoltas ligeras que llegaron justo donde hacía falta. Ese cambio redujo pérdidas por convoy y liberó transportes pesados para tareas mayores. Este principio es importante. La mejora en comunicación no solo permite llamar a la ayuda, sino ajustar la escala del esfuerzo logístico. En lugar de desperdiciar recursos en rutas largas y peligrosas, el mando pudo racionar envíos con precisión, algo que en muchas operaciones aerotransportadas marca la diferencia entre mantener una posición y perderla por inanición de munición y medicamentos. Subir una antena a la torre significó exponer personal con equipo valioso. El sargento tuvo que elegir quién subiría, un operador con experiencia, capaz de improvisar reparaciones en altura, y un fusilero para vigilar. La selección no fue casual. Trataba de balancear habilidades técnicas y capacidad de supervivencia. Además, se definieron reglas de retirada rápida. Si la torre recibía fuego sostenido, el operador debía cortar la antena y facilidad, no intentar salvaguardar el equipo si eso comprometía la vida. Ese costado humano de la improvisación muestra que la técnica siempre viene acompañada de un cálculo moral. ¿Qué se arriesga por el bien común y cuándo conviene preservar vidas sobre material? En la noche del montaje había dos jóvenes suboficiales que no saldrán en historias oficiales. Uno soldador de oficio y otro electricista civil antes de la guerra. Treparon, amarraron, ajustaron y en silencio arreglaron una soldadura crítica que garantizó continuidad. Mientras uno soldaba, el otro mantuvo el fusil listo ante la oscura línea de árboles. Fueron manos pequeñas y conocimientos humildes los que permitieron que la comunicación volviera. Es fundamental contar esas manos. La gran coordinación no es solo doctrina, es aprendizaje transferido de la vida civil al caos de la guerra. Esa sinergia entre oficio civil y oficio militar es un hilo que atraviesa muchas innovaciones menores en la Segunda Guerra Mundial. Con redes restauradas, los controladores pudieron mandar coordenadas precisas a cazas de apoyo y artillería. Un problema frecuente en operaciones aerotransportadas es el riesgo de fuego fragmentario propio. Sin una posición precisa, la artillería no dispara o dispara mal. En este caso, la comunicación permitió crear ventanas seguras de fuego y paquetes de ataque que repartieron objetivos entre pilotos y artilleros. La consecuencia fue doble. No solo se mejoró la efectividad de ataques de supresión, sino que se redujo el riesgo de bajas por fuego amigo en lugares congestionados. La voz, en este sentido, no es solo para pedir ayuda, es para coordinar el espacio aéreo y el espacio de artillería, lo que en una plaza de combate, lleno de pequeños objetivos móviles, salva vidas. Aun con la antena en la torre, muchas órdenes requerían mensajeros a pie. Radios mejoraron, pero no sustituyeron la necesidad de recorrer la distancia para entregar suministros o confirmar la presencia física. Se organizó una red de corredores, jóvenes que conocían atajos, que sabían los campos y las casas con techos desmontables para ocultarse. La coordinación entre la señal y los corredores mostró la complementariedad humano-máquina. La radio podía dar la orden, pero la caminata física la ejecutaba, muchas veces sorteando minas, patrullas y francotiradores. En el conjunto de la operación, la comunicación restablecida multiplicó la eficacia de estos mensajeros al hacer que cada entrega fuese más relevante y menos azarosa. Donde fue posible,
El sargento negoció puntos de conexión con resistencia local, tramos de cable civil, postes de teléfono que la ocupación alemana no había reducido, o almacenes con baterías. Esa colaboración implicaba riesgos enormes para los civiles. Si descubiertos, eran sometidos a represalias. Aún así, en múltiples relatos y archivos, incluido el Pegasus Archive y documentos sobre el papel de la resistencia, se describe cómo los grupos locales proporcionaron líneas, alojamientos y ayuda técnica a los aliados, y cómo esas redes civiles ampliaron la efectividad de comunicaciones temporales. Las páginas de la historia guardan nombres anónimos que facilitaron enlaces críticos. Una antena en torre y cable tendido no son soluciones indefinidas. En condiciones de combate, cada hora extra de funcionamiento era cara. El equipo sufrió desgaste, las soldaduras cedían, las baterías drainaban y el enemigo intentó localizar y suprimir el punto de enlace. Aún así, durante las 36-72 horas críticas que siguieron, la red mantuvo una voz vital entre fracciones y permitió maniobras que, sin ella, habrían sido imposibles. Esa estabilidad temporal fue la medida del éxito. No se buscaba una solución permanente, sino el tiempo suficiente para que unidades enemigas se reordenaran, para que columna de relevo, si existía, pudiese aproximarse y para que los heridos fuesen evacuados. En la guerra, el tiempo es moneda y la comunicación improvisada convirtió minutos en oportunidades. Incluso con la torre, aparecieron nuevos problemas. Interferencia de estaciones civiles cercanas, aparatos configurados en frecuencias erróneas y ruido causado por maquinaria cercana que ocupaba bandas críticas. Un caso conocido en Market Garden fue que algunas radios habían sido ajustadas a frecuencias coincidentes con emisoras civiles o alemanas, reduciendo su eficiencia. El sargento tuvo que enseñar a su equipo a barrer el dial, a identificar estaciones espurias y a escoger frecuencias limpias, además de establecer guardias para cortar transmisiones no esenciales que saturaban la banda. Esa tarea, técnica y repetitiva, fue decisiva. Una banda limpia significaba que los pilotos podían confiar en los datos que les llegaban y que la artillería no dispararía sobre posiciones amigas por errores de identificación. La improvisación exige una cadena humana que aguante estrés. Aparecieron fallos humanos, operadores que recargaron baterías con polaridad invertida, soldados que malinterpretaron códigos y un joven mensajero que, al cruzar un claro, fue detectado y cayó herido. Estos incidentes obligaron a introducir rotaciones estrictas, protocolos de recuperación y otra regla clave: documentar cada cambio en el esquema de frecuencias para que el relevo supiera qué usar. Lo que demuestra este capítulo es que la tecnología improvisada requiere más disciplina humana, no menos. Mantener la comunicación era tanto un ejercicio mecánico como de entrenamiento de carácter. Tras las primeras horas, quedó una lección clara: siempre tener redundancia. Si la antena principal fallaba, un segundo punto debía activarse. Si el cable se cortaba, un mensajero conocía rutas alternas. La redundancia no solo mitigó fallos técnicos, sino que también redujo el efecto de ataques dirigidos al punto primario. Esa práctica, aunque obvia a posteriori, fue de aprendizaje en campo. La red improvisada se convirtió en malla, no en línea, y cada nodo era pensado como reemplazable en minutos. Esa filosofía de diseño perduró como norma de campo en las unidades de señales posteriores. Con objetivos precisos y coordenadas validadas por la torre, el apoyo aéreo pudo ejecutar ataques quirúrgicos, supresión de puntos de ametrallamiento identificados, interdicción contra columnas de refuerzo y reconocimiento mejorado. Los pilotos informaron que, por primera vez en días, recibían posiciones actualizadas y coherentes, lo que les permitió lanzar bombas y cohetes con mayor confianza y menos riesgo de daño a tropas propias. Esa contribución aérea no hubiera sido posible sin el enlace. La aviación necesita datos troceados y fiables en tiempo real, y la torre improvisada facilitó precisamente eso en un teatro donde los radios habían fallado sistemáticamente. Análisis de cómo las comunicaciones afectan apoyo aéreo en Market Garden.
Los combatientes que estaban aislados y escuchaban silencio empezaron a escuchar órdenes claras, a recibir avisos de reabastecimiento y a escuchar la voz de comandantes no como una autoridad distante, sino como un apoyo presente. Ese retorno de la comunicación tuvo un efecto moral enorme. Redujo la sensación de abandono y dio ritmo a la resistencia. La moral es un multiplicador. Un pequeño grupo que cree que puede ser ayudado actúa con más audacia y cohesión, y esto se tradujo en mejores defensas, menor pánico en retiradas y mayor eficacia al conservar munición. El sargento, que no buscaba gloria, había restaurado una cadena de confianza. El enemigo no tardó en intentar silenciar la torre. Hubo episodios de artillería local intentando barrer la zona. Patrullas de reconocimiento buscaban identificar la fuente de transmisiones y francotiradores intentaron neutralizar al operador en la altura. Para contrarrestarlo, se estableció un perímetro defensivo, posiciones de ametralladora en las inmediaciones, patrullas de seguridad que patrullaban la línea de visión y, cuando era posible, humo para ocultar la torre en momentos críticos. La protección del enlace se volvió prioridad estratégica. Perder la torre significaba volver a la oscuridad. Mantenerla implicaba riesgo, pero también una asimetría favorable a quien la controlaba. En un incidente, la torre fue avistada por un reconocimiento aéreo enemigo que lanzó un bombardeo de saturación. El equipo tuvo que cortar y desmontar rápidamente la antena, retirar equipo pesado y replegarse por rutas de seguridad. De esa experiencia salió una modificación. En futuras configuraciones, el equipo trabajaría con anclajes rápidos y piezas modulares que podían desmontarse en menos de 10 minutos, minimizando pérdidas. Estas adaptaciones muestran que la improvisación no es rígida. Es un proceso iterativo que aprende de fallos y adapta soluciones para aumentar supervivencia y resiliencia. Al validar el concepto, el mando aprobó una versión móvil. Antenas montadas en jeeps VIP con sets SCR que podían moverse y posicionarse conforme cambiaba el combate. Estos relés móviles ampliaron el alcance de la red y ofrecieron una alternativa a la torre fija. El despliegue de VIPs dio flexibilidad, pero también añadió complejidad. Había que coordinar rutas seguras para los vehículos y mantener comunicaciones seguras con el nexo fijo. Aún así, combinados con puntos fijos, los relés móviles multiplicaron el radio de acción efectivo. Con los éxitos derivados, las lecciones se sistematizaron. Se redactaron anexos y hojas de procedimientos para señales desplegables, listas de herramientas para montar relés, prioridades de fuentes civiles a contactar, instrucciones para el uso de VIPs y el despliegue nocturno. Las órdenes escritas permitieron reproducir la técnica en otras zonas operativas y reducir la improvisación de cada unidad. La institucionalización no mató la creatividad, la canalizó para que fuese replicable y más segura. Como suele suceder, el reconocimiento formal llegó lento. El cuartel general valoró los resultados, pero también tomó nota de la improvisación no autorizada. Algunos oficiales se preocuparon por precedentes y disciplina. En paralelo, la cadena política y militar necesitó tiempo para revisar modificaciones de procedimiento y validar el empleo de líneas civiles o la exposición de equipos en torres. Este choque entre necesidad táctica y norma institucional es recurrente. La guerra exige flexibilidad, pero las organizaciones, para sobrevivir, requieren control. En el intersticio entre ambos surgieron regulaciones que permitieron intervenciones similares con salvaguardas. En los archivos locales y testimonios de civiles aparecen relatos de granjeros que prestaron escaleras y de jóvenes de la resistencia que escondieron baterías o protegieron equipos. Muchos de esos nombres no figuran en medallas. Su contribución fue secreta y peligrosa, pero imprescindible. La historia oral conserva esas voces. Entrevistas en museos locales y archivos como Pegasus Archive recogen testimonios que confirman que la colaboración civil fue un factor no menor en la restauración de comunicaciones. Esa memoria debería aparecer en cualquier narración que aspire a honestidad histórica.
A toro pasado, los manuales militares incorporaron lecciones claras. Siempre llevar cable de campo suficiente, prever relés móviles, entrenar operadores para improvisar antenas y conservar baterías, y formar equipos rápidos de recuperación. Estas reglas reducen la dependencia de una única tecnología o punto de fallo. Esa sistematización transfirió la improvisación a una práctica formal. Las unidades de señales modernas heredan procedimientos que tuvieron su origen en noches como la del sargento anónimo. El sargento que inició la idea regresó a sus labores sin grandes honores públicos. Hubo menciones a unidades y decisiones tácticas en informes, pero raramente la narrativa oficial nombró a los rostros que subieron a la torre. Eso no borra la realidad. El coste humano fue real. Operadores heridos, civiles arriesgados y la tensión de decisiones nocturnas, pero el beneficio también fue tangible. Posiciones mantenidas, heridos evacuados y la capacidad de seguir luchando con coordinación. Esa paradoja, anónimo en la historia, esencial en la acción, es repetida. Muchos peones que sostienen la guerra no figuran en los titulares, pero su obra es la columna vertebral de la victoria o al menos de la resistencia. Cuando el polvo de la campaña se asienta, la lección perdura. La comunicación es la sangre de la coordinación. Sin ella, el aparato más potente se vuelve una masa de unidades desconectadas. El sargento anónimo no inventó la radio ni escribió el manual, pero convirtió en acción una verdad simple. Cuando las máquinas fallan, la iniciativa humana puede restablecer la cadena. El legado es tanto técnico como moral. En lo técnico, protocolos de redundancia y prácticas de contingencia. En lo moral, el recuerdo de que la guerra se sostiene en actos discretos y valientes, a menudo olvidados. Para historia épica, esa es la enseñanza. La historia militar es un tapiz donde las grandes decisiones y las manos pequeñas se entretejen. Si el vídeo transmite una cosa, que sea esto. No subestimes nunca la voz recuperada en la torre de una aldea.